buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 43. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia o Fate/Stay Night. La idea de un concurso de jueces de sala había sido esporádica y había revelado muchos rasgos interesantes del carácter de los alumnos del 1A. Por supuesto, hubo algunas excepciones, incluido el hecho de que nadie se atrevía a poner un pie en la habitación de Mineta. También existía la regla tácita de que, bajo ninguna circunstancia, debían entrar en la habitación de alguien cuando no estaba presente. Lo que significaba que, en este momento, había dos habitaciones en las que los adolescentes deseaban entrar pero sabían que no debían entrar sin previo aviso. Midoriya y Shiro estaban actualmente ausentes del área del dormitorio, ya que se fueron casi tan pronto como terminó la cena. Muchos de ellos pudieron suponer que la habitación de Midoriya era un santuario para los héroes que adoraba a diario. Algunos incluso especularon que ya había forrado las paredes con notas sobre notas que había tomado al costado de su estudio. Sin embargo, en la habitación de Shirou, era difícil para cualquiera comprender realmente lo que había allí. Todos fuera de Yaoyorozu. Vamos, pasaste una semana entrenando con él, seguramente sabes qué tipo de habitación tendría, dijo Agakure, el adolescente invisible que señala con un dedo invisible a Momo. Entré a su casa a cenar una vez, dijo Yaoyorozu. El contenido de una casa no se puede amontonar en una sola habitación, lo que hace imposible determinar qué puede tener allí. Uraraka permaneció en silencio sobre ese comentario. El punto sigue siendo que viste el interior de su casa para tener una idea de cómo decoraría su habitación, dijo Asido con tanta curiosidad como su compañero invisible. Incluso si entró en su casa, sinceramente dudo que haya entrado en su dormitorio, comentó Tsuyu. Déjalo ir, dijo Hiro casualmente. No, vimos las habitaciones de todos los demás, así que es justo que veamos la suya también. Declaró Asido audazmente. Apuesto a que las paredes están llenas de todo tipo de armas, afirmó Agakure. De ninguna manera, ¿quién querría mirar las armas todo el día? Dijo Uraraka. Bueno, ¿cómo crees que es ahí dentro? Asido le preguntó al usuario de la gravedad. No lo sé, dijo Uraraka mansamente, no le gustaba estar en el lugar. Simplemente no se siente como el tipo de persona que realmente necesita nada en su habitación. Todos vimos por lo que ha pasado, así que tal vez solo quiera estar rodeado de nada que pueda recordarle su día. Seguramente no puede ser tan simple como la habitación de Ojiro, dijo Agakure. Creo, dijo Tsuyu mientras se llevaba un dedo a la barbilla. Creo que tendría un árbol bonsai en su escritorio. ¿Un bonsai? Repitió Uraraka. Algo simple para pasar su tiempo cuidando, agregó Tsuyu. Bueno, supongo que eso tendría sentido, todos necesitan algo con lo que relajarse, dijo Hiro. Oh, ¿qué pasa con los instrumentos? ¿Crees que toca alguna música? ¿Qué tipo de instrumento tocaría? Dijo Asido, mirando directamente a Hiro. ¿Cómo puedo saber? Ella respondió en respuesta. Bueno, seguramente escucha música. Tal vez tiene un reproductor de CD ahí. O no, tal vez escucha heavy metal, dijo Agakure. ¿De verdad crees que Shiro escucharía esa música? Comentó Yaoyorozu. Bueno, dudo que escuche música clásica, dijo Agakure, defendiendo su suposición. Yo no estaría tan seguro de eso, dijo Hiro. En realidad... Bueno, dijo Hiro, y me estoy arriesgando aquí, pero creo que si él escucha algo, no sería nada convencional. Pop, country, rock, nada allí realmente le conviene, excepto grandes canciones épicas. Partituras de compositores de hace cientos de años, de alguna manera puedo imaginarlo escuchando ese tipo de melodías. Sería casi poético, dijo Yaoyorozu. Habiéndose defendido de decenas de villanos, con el cuerpo dolorido cuando regresa a casa, pone una canción de otra época para calmar sus nervios. Incienso. Declaró Asido audazmente. Tendría un incienso de olor exótico en su habitación para hacerlo sentir como si hubiera dejado el mundo que lo rodea. Las paredes estarían pintadas, agregó Agakure. Él no tendría ningún tipo de empapelado. ¿Pero qué color de pintura habría usado?
Las mujeres del 1A continuarían discutiendo qué había detrás de la puerta que conducía a la habitación de Shirou. Cada vez que uno de ellos mencionaba un solo artículo que podría estar allí, discutían entre ellos si dicho artículo realmente pertenecía o no a su habitación. Cada idea se volvió más grandiosa que la anterior, pintando la idea de que la habitación de Shirou contenía los objetos más elaborados. Pocos sabían lo equivocados que estaban. Tal vez fue por esto que no notaron que la puerta del edificio se abría y que Midoriya y Shirou entraban, ambos luciendo mucho peor de lo que deberían. Se abrieron paso más allá de la discusión que se estaba teniendo y cojearon por la escalera cercana hacia sus respectivas habitaciones. Sin embargo, no llegaron hasta el final, encontrándose con Ida en el camino. «¡Dios mío!», exclamó, observando el estado en el que se encontraban los dos. «Ustedes dos necesitan asistencia médica». «Duerme», murmuró Midoriya, pasando junto a Ida y hacia la santidad de su habitación. Ida simplemente observó cómo Midoriya se dirigía cojeando hacia donde podía descansar un poco antes de centrar su atención en Shirou. Mientras que Midoriya parecía mentalmente fatigado y agotado, Shirou parecía como si hubiera pasado por toda la batalla. Su camisa ya no podía llamarse así, más parecida a trapos andrajosos que a una prenda de vestir real. «¿Qué pasó?». «Progreso», dijo Shirou antes de dejar caer los hombros. «No pudimos hacer que su peculiaridad se manifestara hasta que decidí por lo que All Might y Cementos declararon después como peligro imprudente de la vida». «¿Trataste de matarlo?», preguntó Ida en estado de shock. «Traté de crear la sensación de que su vida estaba en peligro», aclaró Shirou. Al hacerlo, sacó a relucir su poder y bueno, los resultados hablan por sí mismos. «¿Fue capaz de controlarlo?», preguntó Ida mientras seguía Shirou por las escaleras. «No», respondió Shirou. «Parecía actuar por sí solo para protegerlo, lo cual es una ventaja. Fuera de eso, sin embargo, era demasiado salvaje para ser usado en algo parecido al trabajo en equipo. No pudo lograr que se calmara cuando nos desconectamos y su pánico por no poder controlarlo. Creo que puedo averiguar qué pasó a partir de ahí», dijo Ida mientras se ajustaba las gafas. «Lo que importa es que ustedes dos están ilesos». «Supongo que podrías decir eso», dijo Shirou antes de que estallara un chillido de niña. «Ah. Shirou», gritó ácido al verlo. Se subió al sofá en el que estaba sentada antes de dirigirse rápidamente hacia donde estaba parado él. «Muéstranos tu habitación». «No», respondió Shirou estoicamente. «Vamos, todos los demás nos mostraron lo que había en sus habitaciones», suplicó Agakure, acercándose para pararse junto a Ácido. «En realidad», dijo Shirou, ligeramente perplejo de por qué había ocurrido tal cosa. «Sí, y ahora tenemos que saber si tienes o no un bonsái en un escritorio de caoba que atiendes mientras escuchas música clásica en una habitación con paredes de color gris ceniciento y una estatua de mármol en la esquina», declaró Ácido. «Y tu habitación también huele a lavanda», agregó Agakure. «Oh, sí, y tu habitación huele a lavanda», repitió Ácido. «¿Eso es todo?», preguntó Shiro. «Sí, eso es todo», dijo Agakure mientras el resto de las alumnas escuchaban ansiosamente desde sus respectivos asientos. «Bueno, el escritorio de mi habitación está hecho de roble, no de caoba. En lugar de un bonsái, tengo un marco que miro de vez en cuando mientras escucho reggae. Las paredes están pintadas de blanco y todo huele a lilas. Sin embargo, la estatua de mármol es real». «En realidad», dijeron Agakure y Ácido al unísono. «No». La franqueza de su declaración casi hizo que ambas chicas colapsaran. «Entonces muéstranos», exigió Ácido. «Déjame pensarlo, no. Vamos». Mientras Rin yacía en su cama, reflexionó sobre su tiempo con Gentle y la brava más temprano ese día y lo entretenido que había sido todo el asunto. Honestamente, eso era todo lo que podía pensar que era al final, puro entretenimiento. Toda su búsqueda de venganza en nombre de las personas obligadas a pagar un par de % adicional fue suficiente para empezar. Luego habían llegado a su destino y antes de poner un pie en el lugar habían instalado cámaras para filmar su acto de justicia social.
Aparentemente, publicarían las imágenes en algún momento de esta noche para que el mundo supiera que ni la más mínima fechoría quedaría impune. El hecho de que se tomaran todo tan en serio hizo que el asunto fuera casi risible. Sin embargo, la habilidad de Gentle era interesante. Una peculiaridad que podía doblar y manipular todo lo que tocaba. Eso por sí solo habría sido lo suficientemente interesante, pero con lo que había descubierto hoy, podía decir que probablemente había más. El tacto era algo tan quisquilloso y podría tener una gran variedad de usos potenciales. Claro, cuando alguien entraba en contacto con algo, era un toque directo y esa era la forma más sencilla de usar su poder. Al mismo tiempo, si hubiera una brisa lo suficientemente fuerte, uno definitivamente podría sentirla en su piel. Podría doblar el aire mismo. Francamente, todo su interés en él era que había tomado una peculiaridad que tenía usos increíblemente limitados y, en consecuencia, encontró formas de usarlo que eran completamente diferentes a lo que uno podría contemplar. Esto simplemente solo se aplicaba a su peculiaridad o podrían desarrollarse y adaptarse otras peculiaridades con el tiempo. ¿Podría la peculiaridad más mediocre tener el potencial de ser una de las más fuertes si se usa en la configuración correcta? Por ahora, simplemente observaría y actuaría en consecuencia, ya que había sido invitada a reunirse nuevamente con el dúo en un par de días como civiles en lugar de promulgar justicia en nombre del pueblo. Probablemente iban a una misión de reconocimiento para rastrear su próximo objetivo y Rin sabía que obtendría cierta alegría al ver cómo se desarrollaba todo. Casi esperaba disfraces llamativos que se vieran bien fuera de lugar y gafas exageradas que pensaron que los harían irreconocibles. Si el evento real fue entretenido, no pudo evitar preguntarse cómo sería la operación sigilosa. Mirio no pudo evitar sonreír mientras seguía al resto de la clase en su entrenamiento de combate del día. Rápidamente se corrió la voz sobre cómo, mientras Olmig se recuperaba, uno de los estudiantes de primer año se había hecho cargo de sus responsabilidades. Muchos se burlaron de la idea al principio, pero eso fue hasta que vieron lo que les había sucedido a varios estudiantes de segundo año que le habían faltado al respeto o reprobaron su examen, dependiendo de a quién le preguntaras. En consecuencia, Mirio no pudo evitar preguntarse qué tenía reservado Shirou para él y sus compañeros. Especialmente cuando dicha clase parecía involucrar a un montón de muñecos de paja con un anillo de metal alrededor del cuello. Damas y caballeros, bienvenidos a su clase, dijo Shirou mientras se paraba al frente de los estudiantes de tercer año. Todos saben lo que se espera de ustedes en este momento, así que los voy a llevar directamente al ejercicio. Para aquellos que se quejan, muchos de ustedes pronto saldrán a la calle y se encontrarán teniendo que adaptarse a situaciones con poca más que un aviso de un momento. ¿Quién quiere ir primero? Mirio dio un paso adelante sin dudarlo, como se esperaba de él en esta etapa de quienes lo conocían. Muy bien, aquí está tu rescatado, dijo Shirou mientras arrojaba uno de los maniquíes a Mirio, quien lo atrapó, ignorando la irritación causada por la pajita. Shirou luego señaló el camino que era la zona de prueba designada. Mirio pensó que se veía bastante simple. Una pequeña calle que daba un giro de 90 grados con un par de huecos para callejones. Después de eso, parecía como si continuara un poco, pero se había encontrado con los desafíos que había cuando llegó a ellos. Cuando llegues al final de la calle, pasarás por un sensor que desarmará la bomba adherida al cuello de tu rescatado. ¿Esperarlo?, dijo Bomba. Seguramente no. Mirio ignoró los comentarios hechos por los otros de tercer año antes de que Shirou se acercara y presionara la parte delantera del maniquí, activando un tic-tac muy audible. Tienes 60 segundos. Mirio no necesitó más incentivos cuando se lanzó hacia adelante con la persona que iba a rescatar agarrada entre sus brazos. No le importaba si la bomba era real o no, o simplemente una artimaña para añadir presión a la situación. Lo que importaba era la tarea que tenía por delante. Mientras se acercaba al primer callejón, Mirio tuvo que saltar alto en el aire y por encima del auto que pasó entre los callejones sin ni siquiera un sonido de advertencia. Si bien podría haber utilizado su peculiaridad en ese caso, habría destruido por completo a la persona que estaba tratando de salvar. Sintió en ese único momento que entendió exactamente lo que la prueba estaba destinada a enfatizar.
que no importa cuán fuerte sea el héroe, la persona que intentaban salvar podría ser un individuo muy frágil. Cuando Mirio giró en la esquina, había un gran agujero en el camino, al que sonrió mientras saltaba sobre él con facilidad. «Ayúdame». En el momento en que Mirio aterrizó del otro lado, se dio la vuelta y miró por el agujero por el que acababa de saltar para ver un muñeco secundario en el fondo. Es posible que el agujero solo tuviera 8 pies de profundidad, pero el héroe en entrenamiento ya podía ver que había una segunda parte de esta prueba. Sin pensarlo demasiado, saltó al agujero de abajo y recogió el segundo muñeco antes de usar la fuerza de sus piernas para saltar y salir del agujero. Mientras continuaba su camino hacia el final de la prueba, se preguntó cuántos de sus compañeros reprobarían porque estaban decididos a llegar al final del curso a tiempo e ignorar a la segunda persona que lo necesitaba. Tenía que admitir que Shirou claramente sabía cómo elaborar un ejercicio digno de un verdadero héroe. Bakugo se sentó frente al clon de ectoplasma que había sido enviado para ayudarlo en su búsqueda para desarrollar una técnica distintiva. El resto de la clase estaba bien metido en el proceso de idear movimientos que los ayudarían en la batalla, pero él estaba pensando en algo muy diferente al resto de ellos. Midnight, en su entrada, había declarado como las últimas técnicas debían ser anunciadas al mundo para que aquellos que las escucharan pudieran saber que estaban a salvo. Todo el mundo sabía que cuando All Might gritaba un ataque, cambiaba las reglas del juego y cuando Endeavor rugía el nombre de la técnica que estaba usando, la batalla prácticamente había terminado. Si bien esas fueron excepciones destacadas, Bakugo se había centrado en otras personas a su alrededor. Aizawa era un tipo de héroe operativo sigiloso e incluso cuando se enfrentaba a una oleada tras otra de enemigos, cuando la Uzi había sido asaltada, nunca gritó un ataque. Si bien su peculiaridad no era técnicamente lo suficientemente llamativa para un ataque grande y audaz, el hecho de que él, hasta donde él sabía, no tenía un ataque característico propio lo hizo cuestionar todo el ejercicio. Si quería ser técnico al respecto, ya había desarrollado una serie de técnicas definitivas. Uno de los cuales había usado para atravesar directamente el abdomen de uno de los villanos a los que había estado tratando de vencer en la batalla. Sin embargo, la misma técnica había resultado infructuosa contra alguien que estaba acostumbrado a recibir cantidades significativas de daño. Empujando esos pensamientos al fondo de su mente, levantó las palmas de sus manos mientras consideraba sus opciones. Su peculiaridad le permitió generar explosiones de las glándulas sudoríparas en sus palmas, fue bastante sencillo. Sin embargo, la pregunta era cómo podría usar una peculiaridad tan llamativa de tal manera que pasaría desapercibida. ¿Cómo podría colarse en el escondite de un villano y eliminar a sus secuaces uno por uno sin alertarlos? Por supuesto, si lo descubrieran, podría salir de la situación sin muchos problemas. Eso era en lo que era bueno después de todo. Sin embargo, su debilidad era en lo que quería trabajar. Una habilidad de derribo definitiva que no fue vista ni escuchada por el villano desprevenido. Eso era lo que necesitaba crear y no le importaba cuánto tiempo le llevara. Shigaraki no pudo evitar sonreír a los que lo rodeaban. La información que le habían dado era justo lo que deseaba escuchar. Sus subordinados no solo habían logrado asegurar la ayuda de aquellos que deseaban estar detrás de él en su camino de carnicería, sino que también le habían traído cierta información. Información que sería más beneficiosa en los próximos días. La exageración que rodeaba su atraco al banco ya estaba comenzando a disminuir, lo que no hizo ninguna diferencia para él. Cada día ocurría otra atrocidad y su acto había sido uno de los innumerables otros eventos que se pegaron en todos los periódicos y televisores. Lo que tenían que hacer era algo mucho más drástico para que sus acciones fueran recordadas en los años venideros. Algo que llevaría el terror a los corazones de todas y cada una de las personas que simplemente escucharon lo que había sucedido. Un evento catastrófico que haría que la gente se aterrorizara de dormir por la noche. Con esta última pieza de inteligencia, podría suceder. Ahora era el momento de infundir miedo y horror en los corazones de los civiles y de quienes los protegían. Y lo haría con una sonrisa en el rostro. Toshinori se sentó dentro de los límites de su hogar, pasándose los dedos por el cabello mientras se sentaba en el sofá. Otra noche y otro fracaso por haber intentado obtener algún tipo de control del nuevo poder de Midoriya.
Fue algo asombroso descubrir que Midoriya ahora no solo poseía la increíble fuerza que tenía, sino también la peculiaridad de uno de los usuarios anteriores. Significaba esto que el joven tenía la capacidad de acceder a más, si no a todas, las peculiaridades de aquellos que habían llevado One for All. Tuvo, en algún momento, la capacidad de acceder a las palabras de sus predecesores. Con las brasas restantes de One for All todavía dentro de él, aún era posible lograr tal hazaña. Podía oír su voz una vez más. Toshinori se encontró cerrando los ojos y haciendo todo lo posible por ignorar los sonidos del mundo a su alrededor. En la oscuridad se encontró gritando, suavemente: «Nana, ¿estás ahí?». No supo cuánto tiempo en la noche repitió esas mismas palabras, una y otra vez con la pura esperanza de que tal vez la escucharía una vez más. Sin embargo, cada vez que le suplicaba que respondiera a su llamada, se encontraba con la misma respuesta: silencio. Espero que hayas disfrutado. Capítulo 44. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia o Fate/Stay Night. El desayuno de esa mañana fue desalentador para Midoriya. Mientras el resto de la mesa comía en el banquete frente a ellos, él tenía algo mucho más preocupante con lo que lidiar mientras todos tenían la emoción bombeando por sus venas. Después de todo, no podía unirse a su felicidad ya que tenía que tomar una decisión. Una decisión que muy bien podría dar forma a su potencial carrera como héroe. Hoy era el día en que estarían luchando por obtener sus licencias provisionales. Y todavía tenía tan poco control sobre Black Widow. Se había empujado hasta el límite absoluto desde que accedió por primera vez a esta peculiaridad. Siempre que no había estado entrenando o estudiando con el resto de la clase, había estado con uno o varios héroes profesionales que estaban haciendo todo lo posible para ayudarlo a controlarlo. Midoriya no era tonto. Era más que consciente de cuánto tiempo le había llevado controlar One for All, cuánto tiempo le había llevado llegar a un punto en el que no se rompería los huesos con un solo golpe. Semanas y semanas de aprender a controlar adecuadamente su peculiaridad recién adquirida antes de que pudiera ser práctico en lo más mínimo. Ahora había tratado de emular lo mismo en cuestión de días. Efectivamente, aunque había hecho algunos progresos, se le había acabado el tiempo. La verdadera pregunta ahora era si participaría o no en el evento de hoy. Midoriya quería, más de lo que nadie podía creer. Antes de que se encontrara con All Might, su sueño de ser un héroe probablemente nunca se hubiera realizado. Ahora estaba más cerca de lo que jamás había creído posible y perderse la oportunidad de obtener su licencia provisional era un pensamiento aterrador. Incluso si participaba y fallaba, al menos sabría que lo había intentado. Sin embargo, había algo que temía más y era que si perdía el control, podría costarles a sus compañeros la oportunidad de obtener su licencia. Si eso sucediera, sabía que se sentiría mucho peor que si decidiera no hacerlo en primer lugar. Si sacrificaron su oportunidad de pasar a la siguiente parte de su camino hacia el heroísmo para evitar que se salga de control. Midoriya dejó sus cubiertos, su desayuno apenas tocado. Sin embargo, antes de que pudiera ponerse de pie, una mano se acercó a la suya. Volviendo la cabeza, Midoriya se centró en Ochako, quien suavemente sostuvo su palma con la suya mientras le dirigía una sonrisa reconfortante. Hizo todo lo posible por devolverle la sonrisa, pero sabía que era simplemente una tapadera. Había tomado su decisión y sabía cuál sería el resultado. Simplemente esperaba que sus compañeros lo aceptaran. Entonces no competirás hoy, dijo Yaoyorozu mientras le pasaba los cubiertos que había terminado de limpiar a Shirou. Con mis circunstancias no puedo, dijo Shirou mientras secaba las cucharas en su mano. Vendré a mirar con Aizawa y Midoriya. ¿Midoriya no está compitiendo?, preguntó Yaoyorozu en estado de shock. Podría decirte por qué llegué a esa conclusión, pero quiero que llegues a la tuya, dijo Shirou mientras agarraba el plato que Yaoyorozu sostenía para él. Tendría que ver con el nuevo aspecto de su peculiaridad, dijo Yaoyorozu mientras se llevaba un dedo enjabonado a la barbilla pensativa. Tiene miedo de que eso obstaculice sus posibilidades de éxito, pero esa no es razón para que no lo intente. Correcto, dijo Shirou, indicándole que continuara. Entonces, si elige no competir, significa que lo está haciendo por nosotros, dijo Yaoyorozu, llegando a la conclusión antes de mirar a Shirou con los ojos muy abiertos.
pero él no necesita hacer eso, estoy seguro de que juntos. Regla 17, dijo Shirou, lo que provocó que Yaoyorozu actuara de inmediato. Ningún individuo es más grande que el equipo, dijo por costumbre. Era difícil no olvidar las reglas que le habían inculcado en el cráneo, tanto metafórica como literalmente, durante su tiempo entrenando con Shirou junto a Kendo. Está preocupado, dijo Shirou en voz baja, que si se sale de control, va a obstaculizar las posibilidades de que todos los demás sigan adelante. Es un testimonio de su coraje y su voluntad de darles a sus amigos la mejor oportunidad posible de lo que está haciendo. Esto. Es cierto, es posible que si fuera a competir no pasaría nada, pero existe la posibilidad de que no salga tan bien. Si pierde el control, quienes lo cuidan harán todo lo posible para ayudarlo y sabotear la posibilidad de lograrlo. Si es una carrera, ¿cuánto tiempo se perdería ayudándolo? Si es una batalla, entonces no hay garantía de que no lastime a quienes intentan ayudarlo. El camino que ha elegido puede parecer una cobardía para algunos, pero está poniendo al equipo por delante de sí mismo. Yaoyorozu asintió con la cabeza en comprensión antes de volver a su tarea, sumido en sus pensamientos. Cuanto más consideraba la situación en la que se encontraba Midoriya, más comprendía que él estaba haciendo algo que muy pocos de sus compañeros podían hacer. Estaban aquí para ser héroes, ascender al reino de los profesionales y ser conocidos por sus actos contra la villanía. Todos y cada uno de ellos estaban aquí con el mismo propósito y aprovecharían cada oportunidad que pudieran para mejorar su oportunidad para el futuro. Obstaculizarse activamente, no participar en algo que era esencial para su crecimiento, que requería algo más que el simple coraje. Fue necesario sacrificarse y Yaoyorozu no pudo evitar mirar a la otra persona que lo había entregado todo. Lo que muchos recordaron sobre el día en que Shirou había dado su historia de fondo y su razonamiento para no perseguir más su objetivo de ser un héroe fue que Bakugo lo confrontó después. Mirándolo ahora, sintió que entendía a Shirou un poco más. Al renunciar a su sueño, se había asegurado de que no les ocurriera ningún peligro a ellos ni a nadie que pudiera estar cerca de Shirou en ese momento. Ese fue un logro heroico por el que él mismo nunca sería agradecido y Yaoyorozu estaba seguro de que Shirou lo sabía. Desde el primer lote de pruebas que habían hecho, estaba claro que estaba por encima de todos los demás, incluso si era el que menos probabilidades tenía de socializar con sus compañeros. Eso no le importaba en ese entonces, pero ahora que ya no podía salir activamente y salvar a la gente, parecía haberse abierto, aunque solo fuera un poco más. Extrañamente, parecía como si al haberse prohibido a sí mismo ayudar a los demás, hubiera logrado ayudarse a sí mismo. Yaoyorozu negó con la cabeza antes de volver a la tarea en cuestión. Tan interesante como era el tema, los exámenes de licencia provisionales eran hoy y tenía que poner su cabeza en el juego. Puede que Midoriya y Shirou no estén compitiendo con el resto de ellos, pero eso no significaba que los dos no los estarían animando desde el margen. Ella juró en silencio que les daría un espectáculo del que estar orgullosas. Spinner miró a su alrededor a la multitud en la que se encontraba, contento de que su peculiaridad Gekko le impidiera sudar. El almacén en el que se encontraba estaba, a falta de una palabra mejor, repleto. Él, junto con todos los demás asistentes, habían sido seleccionados para la misión que tenían por delante. El hecho de que aún no habían escuchado lo que decía la misión lo desconcertó un poco, pero dada la gran cantidad de personas, tenía que ser algo grande. Dado el asalto descarado al banco que había tenido lugar recientemente, si hubiera sido una gran jugada, sería absolutamente enorme. Spinner esperaba que todo este esfuerzo valiera la pena, dado que el villano que había idolatrado durante tanto tiempo simplemente había desaparecido de las calles. Ni una palabra de los medios sobre si había sido atrapado o muerto en acción. Simplemente, nada que significara que todavía estaba ahí fuera. Sin embargo, si todavía estaba por ahí, planteaba una pregunta muy simple. ¿Dónde estaba la mancha? Un silencio silencioso cayó sobre la multitud cuando la persona que los había llamado a todos se puso al frente. Francamente, dado el mundo en el que vivían solo por su atuendo, era muy fácil etiquetarlo como un villano. No todos podrían simplemente tener manos desmembradas agarrando su cuerpo. Escoria de la tierra, bienvenidos, dijeron. Sé que es lo que buscas, ¿para qué estás aquí?
Sin embargo, eso no importa porque a partir de ahora, trabajas para mí para lograr lo que quiero, lo que quiero. Después. Debes saber que mis ambiciones son mucho mayores que cualquier cosa con la que puedas soñar. Hoy junto a mis hombres harás historia, continuaron. Tus rostros serán buscados por todas las organizaciones de héroes porque los crímenes que cometes hoy no pueden ser cometidos simplemente por matones callejeros comunes y delincuentes menores. Lo que estás a punto de hacer esparcirá el miedo por toda la tierra y te elevará a los verdaderos villanos. Hubo un rugido de la multitud en aprobación por lo que el hombre estaba diciendo antes de que un portal negro se abriera detrás de él. Ahora, dijo mientras una sonrisa llena de dientes se extendía por su rostro. ¿Vamos a causar un poco de caos? Rin tuvo que decir que se estaba divirtiendo mucho más de lo que debería. Gentle y la Brava estaban actualmente en el proceso de hurgar en las barras de chocolate en una estación de servicio, inspeccionando las fechas de caducidad en ellas. La información que habían recopilado hasta el momento era que las golosinas caducadas todavía se vendían a precio normal cuando deberían haberse tirado. Desafortunadamente, aún tenían que averiguar qué tipo de barra de chocolate era. Lo que, por supuesto, lo hizo muy entretenido mientras ella, junto con el personal y otros clientes que entraban y salían, observaban cómo el dúo horriblemente disfrazado recorría el pasillo de la confitería en busca de la evidencia que necesitaban. Rin lo encontró más entretenido sabiendo que aquellos que no les prestaron atención pensarían que un padre estaba ayudando a su hija a elegir la marca correcta. Probablemente no tenían idea de que la diminuta niña tenía en realidad 24 años de edad, lo cual, cuando Rin se enteró de ese detalle tan específico, había sido un shock absoluto para su sistema. Independientemente, Rin vio que un gerente comenzaba a acercarse a ellos, ya sea para ayudarlos o para echarlos, no estaba segura. A pesar de eso, todavía estaba más que feliz de ver lo que sucedió. Ella sabía que sería entretenido a pesar de todo. Midoriya observaba desde su lugar en el estadio, a Aizawa a un lado mientras Shirou se sentaba al otro. Debajo de ellos, el primer evento había comenzado con la cacería aparentemente anual 1A. A pesar de la gran cantidad de estudiantes que se reunieron en un intento de eliminar a los estudiantes de la A, ninguno había tenido éxito hasta el momento y todos sus compañeros habían logrado evadir todos los intentos hasta el momento de eliminarlos. No les impidió intentarlo, por cualquier tramo de la imaginación con ola tras ola de nuevas escuelas, probando suerte al sacar a los estudiantes de la estimada escuela. Incluso con todo el sondeo de Miss Hoki hacia Aizawa, a lo que Midoriya sintió que su maestro estaba aliviado de tener un Shirou igualmente estoico allí como apoyo moral, aún no había respondido a nada y se centró principalmente en el campo de batalla debajo de ellos. Midoriya, dijo Shirou, sorprendiendo un poco al chico de cabello verde. ¿Sí? Respondió rápidamente. Hay pocas ocasiones en las que puedes ver cómo se desarrolla una batalla como esta y, por lo general, se lleva a cabo en una situación militar en la que los ancianos instruyen a sus unidades para que carguen hacia la muerte o la gloria, dijo Shirou. Cada segundo en la batalla es crucial y un solo percance puede conducir a la derrota. En el fragor de todo, es difícil comprender lo que está sucediendo, por lo que en algunas circunstancias, es beneficioso tener a alguien supervisando el campo e instruyendo a los que luchan sobre lo que sucede. Hacer a continuación. Enfrentarse, retirarse, cambiar de objetivo, moverse a una posición más ventajosa, estas no son cosas a las que pueda ajustarse adecuadamente en el campo. Si intenta entablar contacto, puede jugar en sus manos, retirarse y puede correr en otra fuerza. Desde aquí, puede instruir en consecuencia y asegurar la victoria. Midoriya simplemente asintió mientras absorbía la mayor cantidad de información que podía. Vaya, Eraserhead, ¿construiste este para que fuera tan suave como tú? Preguntó Miss Hoki, su sonrisa había vacilado ligeramente. Aizawa la ignoró. ¿Has dirigido ejércitos? Preguntó, sin molestarse en mirar a Shirou. No, respondió Shirou, centrándose en las batallas que ocurrían debajo. Entonces, ¿cómo sabes todo eso? Preguntó Midoriya. Porque he sido uno de los que han recibido órdenes, respondió Shirou. Espera, ¿eras como un niño soldado o algo así?
Preguntó Miss Hoke, sin estar segura de lo que estaba escuchando en este momento. Definitivamente era algo, dijo Shirou, terminando la conversación allí cuando la señorita Hoke se quedó sin palabras. Si hubo más conversación que sucedió, pasó por la cabeza de Midoriya mientras observaba el campo de batalla. Sin embargo, en lugar de simplemente concentrarse en sus amigos, se centró en tantos héroes como pudo. La forma en que los estudiantes de la misma escuela se movían en grupo para enfrentarse a su enemigo y asegurarse de que un par de sus compañeros pasarán a la siguiente etapa. Tenía sentido, si solo 100 pudieran pasar a la siguiente parte y los lugares ya estaban comenzando a llenarse, ¿por qué no harían avanzar a sus representantes más fuertes? En otros escenarios, individuos poderosos selectos habían hecho todo lo posible para encontrar el grupo más grande que pudieran y eliminar la amenaza, utilizando peculiaridades que no podían usarse con sus camaradas alrededor. En un escenario de guerra, podría pensar en estos individuos como cartas de triunfo, hombres o mujeres solteros que podrían cambiar el curso de la batalla, pero que solo se usan con moderación. La información era poder y, como tal, cuanto más expuesta estaba su carta de triunfo, más podía el enemigo encontrar formas de contrarrestarla. Su mente volvió al incidente de Uji en el que el villano había proclamado con orgullo que la criatura con él había sido creada con el único propósito de matar a All Might. Cuando pensó en ello, All Might, para todos los efectos, se expuso en exceso. La gran cantidad de artículos que tenía en su dormitorio decía mucho de la cantidad de publicidad a la que se sometió el héroe. Si bien las heridas que había sufrido durante la batalla se mantuvieron en su mayoría en secreto, la batalla contra All For One le mostró al mundo que el hombre no era inmortal. Podía recibir daño y si lo golpeaban lo suficiente o llegaba a su límite, existía la posibilidad de que pudiera ser derrotado. Una posibilidad remota, pero una posibilidad al fin y al cabo. Pensar en algo desalentador y mientras observaba las batallas que se desarrollaban debajo de él, era una posibilidad de que uno de esos estudiantes algún día pudiera convertirse en el héroe número 1. El hecho de que fueran el número 1 no significaba que fueran imbatibles. Al final del día, nadie estaba. ¿Estás listo? No en lo más mínimo, por supuesto que lo somos. Bien, entonces mátalos a todos. Una explosión estalló en medio del campo de batalla, mucho más grande que cualquier cosa que Bakugo pudiera crear, y envió cuerpos y escombros dispersándose en todas direcciones. Se escucharon gritos de pánico cuando los que habían quedado atrapados en la explosión hicieron todo lo posible para aterrizar con seguridad, o los que estaban cerca ayudaron a los que estaban en problemas. Sin embargo, no todos lo lograron y algunos se estrellaron dolorosamente contra el suelo antes de hacer todo lo posible para volver a ponerse de pie. ¿Qué demonios fue eso? Gar. Mi brazo. ¿Todos están bien? Los segundos pasaron cuando la batalla se detuvo abruptamente y aquellos que previamente intentaban eliminar a su oposición acudieron en ayuda unos de otros. Nadie se atribuyó el mérito de la destrucción que había hecho pedazos el campo de batalla. Incluso aquellos que no habían estado cerca de la explosión se habían girado para ver cómo se desarrollaba el caos. Desde las gradas, los maestros que habían venido junto a sus alumnos observaron horrorizados las secuelas de la explosión. Antes de que cualquier tipo de conclusión de lo que acababa de suceder llegara a buen término, se produjo otra explosión, diezmando varios edificios y arrojando cristales y hormigón en todas direcciones. Los gritos de pánico surgieron una vez más, cuando los adolescentes se pusieron a cubierto, algunos con más éxito que otros. Detrás de escena, varios funcionarios se apresuraron, tratando de averiguar qué estaba pasando. Se habían planeado explosiones, pero no deberían haber estallado hasta que el campo estuviera libre de estudiantes para que la fase 2 de los exámenes pudiera comenzar. Esto fue un completo desastre. Seguramente, esto no pudo haber sido parte de eso, dijo Miss Hoke con horror cuando otra explosión atravesó el campo y envió cuerpos y escombros volando en todas las direcciones. Estamos bajo ataque, declaró Aizawa, deseando en silencio haber traído su equipo de batalla con él. De ninguna manera, ¿quién estaría lo suficientemente loco como para? Comenzó Miss Hoke antes de que Midoriya interviniera. ¿Dónde está Shirou?
Aoyama no era alguien que supiera qué hacer en la mejor de las situaciones, especialmente una vez que se involucraba el estrés. Ya durante todo el conflicto, había estado luchando para descubrir la mejor manera de utilizar su peculiaridad de tal manera que le permitiera apuntar a suficientes personas y calificar para la siguiente ronda. En unos pocos segundos, tal idea se convirtió en una imposibilidad con el mundo que los rodeaba. Sin embargo, la destrucción le había permitido saber de inmediato lo que tenía que hacer y sabiendo muy bien el dolor que le causaría, disparó su láser naval al aire. Sus compañeros respondieron. Cuando otra explosión se disparó en la distancia, la clase 1A se reunió como una sola. Ninguno de ellos había salido ileso de las explosiones hasta el momento, con las peores heridas Mineta acunando un brazo roto y la invisibilidad de Hagakure oscurecida por la sangre que brotaba de un corte en su cabeza. Mientras Yao Yorozu comenzaba a producir vendajes para ayudar en lo que podía, Ida dio un paso al frente. Estamos todos aquí y eso es lo más importante, comenzó. Está claro que lo que sea que estaba destinado a suceder no es esto. Necesitamos. 1A, tu entrenamiento te ha preparado para este momento. Es eso. Shirou. Él irrumpió en el cuadro de comentarios. Recuerda tu entrenamiento, ayuda a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos y enfrenta a cada enemigo con el conocimiento de que tu vida está en juego. Enemigos. Esto no es un accidente. Buscar. Fue Todoroki quien habló el último, su mirada se desplazó hacia el techo del estadio. Dando vueltas por todo el estadio, había una cantidad de hombres y mujeres que observaban cómo se desarrollaba la destrucción. Ninguno de ellos hizo ningún intento de ayudar en la situación actual y, en todo caso, estaban disfrutando de la carnicería. Antes de que cualquiera de los estudiantes pudiera decir algo, las puertas del estadio se abrieron de golpe solo para que una increíble cantidad de hombres vestidos de manera idéntica se desplegaran, trepando unos sobre otros y gritando por violencia y derramamiento de sangre. Manténganse firmes y crean tanto en su entrenamiento, en sus compañeros y en ustedes mismos. Shirou bajó el micrófono y dijo su pieza antes de pasar junto al comentarista, que parecía completamente sorprendido por lo que estaba sucediendo en este momento. Agarró la mesa cercana y la volteó sobre su respaldo antes de usar pura fuerza bruta para arrancar dos de las patas de acero. Estaban en problemas y utilizando su hechicería, podría generar fácilmente un espíritu heroico que no le dio a nadie la oportunidad de salir con vida de aquí. Sin embargo, no había forma de que Shirou no contribuyera a esta batalla cuando había vidas que salvar. Incluso si no pudiera usar su hechicería, aún podría ser una fuerza a tener en cuenta. Espero que hayas disfrutado. Capítulo 45. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Fate/Stein Tomayero Academia. Y Miko Toga se arrodilló en medio de la carnicería, mirando un brazo que se contraía de vez en cuando, lo que mostraba que la persona todavía tenía algo de vida fluyendo a través de ellos. Bueno, por mucha vida que una persona que había sido aplastada por la caída de escombros pudiera haber dejado en ellos. Si fuera una buena persona, muy bien podría haberse inclinado a intentar salvarles la vida. Probablemente habría sido un intento inútil, pero dada su propia naturaleza, no tenía ninguna inclinación a tratar de salvar a esta persona en primer lugar. En cambio, simplemente vio como la vida del adolescente se desvanecía lenta pero seguramente. Toga tuvo que admitir que tuvo suerte de no haberse visto demasiado afectada por la devastación que había herido a tantos. Muy bien podría haber terminado como esta persona y tantas otras. Sabiendo que tenía que seguir moviéndose, luchó por su pie bueno e ignoró la gran cantidad de dolor que atravesó su cuerpo cuando colocó cualquier tipo de presión en el otro pie. Llamarlo pie era, en general, una exageración en este punto. Ella pudo haber tenido suerte en el hecho de que todavía estaba viva. Eso no significaba que había salido ilesa de esto. De los 5 dedos que deberían haber estado ubicados en su pie izquierdo, solo quedaron los 2 en el exterior. Si eso hubiera sido todo lo que había perdido, habría estado algo bien, pero dado el hecho de que también le faltaba la mitad del pie, era más que un poco doloroso. Era difícil recordar en qué explosión había ocurrido o qué había cortado exactamente el músculo y el hueso, pero aún quedaba el hecho de que estaba herida.
Ella cojeó hacia adelante, mordiéndose ligeramente el interior del labio en un intento de ignorar la agonía causada por cada paso. Podía ver a Deuce, su compañero villano y amigo, utilizando su peculiaridad al máximo mientras cientos de versiones de sí mismo se derramaban en el campo de batalla desde cada entrada. Sin embargo, el problema era que los estudiantes que aún podían luchar estaban haciendo todo lo posible para impedir el avance de Deuce. Aún así, era simplemente un punto muerto en este punto. La cantidad de clones que Deuce podía crear era ilimitada y donde uno desaparecía, otro rápidamente tomaba su lugar. La resistencia de los que luchan no duraría para siempre y, finalmente, serían invadidos. Toga giró la cabeza para mirar a una de las pocas personas en el mundo a las que llamaba amigo y permitió que una sonrisa cruzara sus labios. Hola Ochako. Si solo fuera Ochako, Toga probablemente habría estado mucho más animado. Los dos se habían divertido tanto en el bosque cuando se entrometieron en el campo de entrenamiento. Ella, Tsuyu y Ochako se habían peleado entre el follaje y Toga tuvo que admitir que eran fuertes para ser meros estudiantes. Nuevamente, si hubiera sido Tsuyu quien apareció con Ochako, ella habría sido mucho más feliz. Las tres personas a su lado eran desconocidas para Toga y no parecía que fuera divertido jugar con ellas. Pasaron varios segundos tensos mientras los que estaban con Ochako miraban a la mujer como si trataran de averiguar cuál era la relación entre ellos dos. Déjala a mí, dijo finalmente. Los otros tres asintieron en comprensión antes de salir corriendo, probablemente para tratar de encontrar a otros que necesitaran ayuda. ¿Crees que puedes llevarme?, preguntó Toga, preparándose para lo que vendría después. Para ser justos, no esperaba ningún tipo de conflicto que terminaría con ella teniendo que moverse. Si el más pequeño de los pasos era tan doloroso, solo podía imaginar el sufrimiento por el que pasaría si se moviera a un ritmo más rápido. Te voy a dar a elegir, dijo Ochako lentamente. ¿Una elección?, repitió Toga. Puedes venir conmigo, sin conflicto. ¿A dónde están mis amigos?, dijo Ochako lentamente. Estamos encontrando y protegiendo a tantas personas como podamos hasta que lleguen los héroes. Y mi otra opción es que aquí te dejo para que con dolor te abras camino a donde sea, dijo Ochako. Eso realmente no suena como una gran elección, dijo Toga con un resoplido, cruzando los brazos sobre el pecho. No, no lo es, dijo Ochako, agudizando un poco la mirada. Toga no pudo evitar sonreír ante eso. Parecía que Ochako había estado creciendo desde la última vez que se vieron. Spinner observó cómo la ola de negro avanzaba constantemente hacia los terrenos del estadio. El hombre conocido como Deuce utilizaba su peculiaridad para rodear a aquellos que estaban peleando. Sin embargo, para ser justos, a pesar de que eran adolescentes, se las arreglaban para mantenerse firmes hasta cierto punto. Torrentes de fuego, explosiones, terremotos, todas y cada una de las habilidades que se usarían para reducir la cantidad de villanos que avanzaban se estaban haciendo al máximo. De todos modos, el juego de números eventualmente los abrumaría. Mira su pequeña fortaleza en el centro. ¿Qué diablos tiene esa chica? ¿Es eso una ametralladora? Spinner ajustó su vista hacia donde miraban los ladrones cercanos y, efectivamente, un solo estudiante estaba disparando bala tras bala a la multitud. Ella parecía ser la que actuaba como líder de la fortaleza, asegurándose de que ninguna copia de Deuce se acercara lo suficiente a aquellos que estaban recibiendo tratamiento por sus heridas o simplemente estaban demasiado débiles para luchar. Incluso si estaba impidiendo que la ola progresara, Spinner sintió que Deuce tenía la capacidad de crear más copias de sí mismo que balas disponibles. Por lo tanto, con el tiempo, ella también sería abrumada como el resto de ellos. Sin embargo, él no la mataría, ese no era su trabajo. Era de ellos. Su iniciación en la Liga de Villanos fue asesinar a héroes indefensos en entrenamiento una vez que estaban magullados, ensangrentados y golpeados. Era algo con lo que se sentía incómodo, pero sabía que ahora estaba atrapado en todo eso. Si intentaba retroceder, lo más probable era que se volvieran contra él y acabaran con su vida junto con los adolescentes. Si hubiera estado luchando contra ellos hasta la muerte, se habría sentido mucho más relajado con la idea. No había mayor honor que morir en combate.
Ejecutarlos una vez que su fuego se hubiera consumido, esa era una idea que simplemente no podía respaldar. Oh, mierda, podrías mirar a ese chico ahí abajo. ¿Cuál? El que sostiene a Duisecom. ¿Qué son esos? Tubería. ¿De dónde diablos habrá sacado pipas el chico por aquí? Spinner se desconectó de la conversación mientras observaba al Tenager del que estaban hablando en acción. Mientras que aquellos que fueron capaces de derrotar a un clon tras otro en su mayoría usaban grandes y llamativas peculiaridades con una amplia gama de capacidades destructivas, este adolescente era cercano y personal. Con un arma improvisada en cada mano, mantenía a raya a los clones, al menos por ahora. Cada golpe fluía perfectamente hacia el siguiente y golpeaba continuamente con la fuerza suficiente para destruir un clon con un solo golpe. No se desperdició ni un solo movimiento y Spinner no pudo evitar sentir que las armas que el adolescente empuñaba no eran las que debía tener. Espera, ¿no es ese el tipo de ese video? Oh, mierda, puede que tengas razón. Maldita sea, parece que no tiene eso. Espadas, terminó Spinner, hablando por primera vez. Un espadachín al que le faltaban sus armas, recurriendo a usar cualquier sustituto. Si pudiera estar causando tanto daño con meros elementos que había encontrado, cuán poderoso sería si estuviera empuñando sus armas adecuadas. Si cayera aquí, sería casi una pena verlo ser derrotado cuando no pudo luchar con su máximo potencial. Stein querría que luchara hasta el final con todo lo que tenía a su disposición. Spinner comenzó a caminar por el techo del estadio, alejándose de los delincuentes que habían estado con él. Oye, ¿a dónde vas? Echando un vistazo más de cerca, respondió Spinner, sin siquiera molestarse en mirarlos. Será mejor que no te acobardes ahora. No soñaría con eso, dijo Spinner, sabiendo muy bien lo que tenía que hacer. Lo que Stein querría que hiciera. Bakugo jadeó pesadamente mientras se tomaba un momento para recuperar la compostura, el sudor brotaba de su frente. Con un rugido gutural, extendió la palma de su mano hacia los enemigos cercanos, que venían hacia él y los eliminó de la faz del planeta. Girando en el lugar, juntó las manos antes de formar un pequeño agujero y lanzar un rayo preciso que atravesó una línea de enemigos. Tomando un par de respiraciones profundas, pudo sentir el esfuerzo que su peculiaridad durante tanto tiempo le estaba haciendo a sus manos. Sabía que si continuaba, el daño que potencialmente podría hacerse a sí mismo podría arruinar toda su oportunidad de convertirse en un héroe. El inconveniente de abusar de su peculiaridad era increíblemente grave. Sin embargo, si dejaba de usarlo, moriría. Era un hecho en este punto. El hecho de que ningún héroe cercano hubiera llegado a la escena significaba que las comunicaciones probablemente se interrumpieron nuevamente y era probable que otro evento estuviera ocurriendo cerca para alejarlos. Aquellos que podían pararse y luchar tenían que hacerlo todo el tiempo que pudieran, sin importar las consecuencias. Mientras se preparaba para lanzar otro ataque, vio que los hombres comenzaban a flotar del suelo, incapaces de controlar sus acciones mientras gritaban en estado de shock. Continuaron elevándose antes de que la ráfaga que los transportaba en el aire desapareciera y comenzaran a caer en picado hacia el suelo antes de destruirse con el impacto. Pu, estudiante de la UA. Bakugo se giró para mirar a la persona que había acudido en su ayuda y descubrió que era el estudiante de Shiketsuhai que le había echado el mal de ojo a Todoroki en la entrada. ¿Qué quieres?, gritó Bakugo mientras se preparaba para la próxima ola de enemigos. Estos villanos nos están atacando por todos lados, pero deben tener una debilidad. ¿Tienes algo de lo que podría ser? Todos estos son clones, dijo Bakugo mientras el hombre usaba otra ráfaga de su viento para lanzar varios villanos idénticos al aire. Creo que si matas al original, el resto desaparecerá. ¿Matar? ¿No querrás decir aprender? En este momento, están tratando de matarnos con todo lo que tienen, gruñó Bakugo. Tengo la intención de devolverlo en especie. ¿De verdad no puedes creer que puedes convertirte en un héroe con la sangre de un enemigo en tus manos? Sobrevive el día y luego podemos parlotear sobre ética y mierda, bastardo. Vive ahora, habla cuando no estemos muertos. Gritó Bakugo. Muy bien, me encargaré de estos enemigos, declaró el estudiante de Shiketsu. Derrotaré a tantos clones como sea necesario, pero no mataré al original. Jodidamente bien por mí.
gritó Bakugo mientras salía corriendo, dejando al estudiante atrás. Si sentía que podía detenerlos a todos, entonces déjalo. Había otros estudiantes que no eran tan fuertes y muy bien podrían no vivir para ver el mañana. Lo que necesitaban como héroe, lo que necesitaban era a él. Shirou continuó su asalto, manteniendo a raya a los enemigos con golpes de precisión que los eliminaron uno tras otro. Sin embargo, el problema con eso era que no estaba haciendo ningún progreso en hacerlos retroceder, ya que con cada enemigo que eliminó, otro tomó su lugar. Fue un punto muerto, pero eso no fue bueno en lo más mínimo. Por cada segundo que pasaba eliminando a los enemigos aquí, más se extendían por el resto del campo. Los otros estudiantes pueden haber sido fuertes por derecho propio, pero este era un enemigo que nunca terminaba y nunca se cansaba. Una vez que su fuerza y resistencia los hubieran abandonado, serían invadidos. ¡Hey chico! Shirou prestó mínima atención a las palabras, pero prestó mucha atención al sonido del metal aterrizando detrás de él. Miró hacia arriba por un breve momento para ver a alguien empuñando una absoluta abominación de arma. Parecía como si hubiera combinado todas las armas blancas que pudo encontrar en una sola arma oscura. Shirou saltó hacia atrás, evitando al clon saltarín que había amenazado con agarrarlo. Shirou lanzó sus armas hacia adelante tan fuerte como pudo y observó cómo se estrellaban contra los enemigos más cercanos antes de agacharse y agarrar las armas que le habían sido proporcionadas. Eran espadas ordinarias, ambas diferentes en longitud y peso, pero lo más importante, tenían un filo que podía usar. Los clones parecieron dudar momentáneamente al ver a Shirou parado allí con espadas gemelas, pero cargaron hacia adelante de todos modos. En lugar de estar a la defensiva ahora, Shirou cargó hacia adelante para encontrarse con ellos de frente. Cortó y atravesó cuerpo tras cuerpo, abriéndose camino directamente hacia el corazón de los que deseaban su muerte. Los números claramente pensaron que ahora tenían la ventaja de que Shirou les había mostrado la espalda, pero todos y cada uno de los que intentaron atacarlo por la espalda fueron tratados sin dudarlo. Aún así, aunque no fue suficiente y Shirou lo sabía muy bien. Por eso estaba a punto de hacer lo que tenía que hacer. Solo esperaba que si salía algún Servant, fuera Assassin. Probablemente podría manejar Assassin. Ola tras ola de espadas estallaron en existencia, atravesando enemigo tras enemigo que se acercaba demasiado a él. Podía escuchar sus gritos de conmoción y horror, pero no le prestó atención cuando comenzó a concentrarse. Soy el hueso de mi espada. La ola de poder puro se apoderó de cada persona dentro y alrededor del estadio. Ya que los estudiantes y representantes de la OA habían sentido esta energía solo una vez antes, todavía no pudieron evitar tensarse ante el sentimiento que creó. Aquellos que no estaban acostumbrados a la sensación, se quedaron quietos en estado de shock y temiendo qué era lo que iba a pasar. ¡Santo cielo! Lo que está sucediendo es este otro villano. Para aquellos que habían estado en combate con la infinidad de enemigos que se les habían estado lanzando, muchos hicieron todo lo posible para no desfallecer ante las circunstancias. Sin embargo, algunos no pudieron evitarlo y rápidamente se vieron inundados brutalmente, con puños y pies golpeando sus cuerpos mientras trataban desesperadamente de protegerse. Se rompieron los bloqueos, los equipos se vieron abrumados y los individuos se encontraron a la defensiva mientras su concentración vacilaba por unos momentos. Sin embargo, el poder comenzó a construirse y aquellos que se habían escondido e incapaces de combatir la innumerable fuerza se encontraron temiendo más que nunca por sus vidas. Todos excepto los de UA se encontraron sintiendo una sensación diferente, uno que no podían comprender adecuadamente. Sin embargo, si pudieran describirlo, solo había una palabra que realmente se acercara lo suficiente: esperar. Mientras Shirou continuaba cantando, el poder que se arremolinaba en la arena comenzó a acumularse y muchos de los clones se dieron cuenta de que fuera lo que venía, tenían que detenerlo ahora. Comenzaron a alejarse del conflicto en el que se encontraban y cargaron como uno solo hacia donde estaba Shirou.
Más números comenzaron a aumentar desde las gradas, cargando desde los niveles interiores, mostrando que el número que había estado luchando hasta este punto había sido una mera fracción de la fuerza total. Aún así, ellos, junto con todos los demás en el estadio, no tenían idea de lo que estaba por venir cuando Shirou pronunció su última línea: obras ilimitadas de cuchillas. Espero que hayas disfrutado.